Hermanos, hoy vamos a predicar por un tema yo le puse ignorancia, error y destrucción. Amén. Ignorancia, error y destrucción. Amén. Pongámonos en pie, abramos la palabra del Señor en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 12. Gloria al Rey. Evangelio según Marcos, capítulo 12, verso 18. Amén. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondió Jesús y les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis oído en el libro de Moisés como lo habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Padre, te damos gracias por tu preciosa y maravillosa palabra. Señor, ella es viva, ella es eficaz. Señor, ella es la verdad. Ella es la lámpara a nuestros pies, espada de 2 filos, Señor. Ella es a la cual, Señor, tú le debes, Padre Santo, fidelidad a tu palabra. Tú no le debes fidelidad a ningún hombre, Señor. Tú le debes fidelidad a tu palabra. Tú has empeñado tu palabra, Señor. Tú has dicho que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Gracias, Señor, porque nos has dado esta maravillosa palabra, Señor, que estamos seguros que si nos guiamos por ella, Señor, nunca nos perderemos. Gracias, Jesús. En el nombre tuyo predicamos en esta noche. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Entonces, el tema es ignorancia, error y destrucción. Amén. ¿Qué quiere decir error? Error es desviación de lo exacto, desviación de lo verdadero, desviación de lo correcto. Amén. Entonces, un error es una desviación de lo correcto, de lo verdadero, de lo exacto. Amén. Yo no sé usted, pero yo soy bien bueno para perderme cuando estoy manejando. ¿Por qué? Porque continuamente cometo errores y me desvío del camino bueno, me desvío del camino correcto. Entonces, eso es un error. Gloria a Dios. Ahora, en este texto que nosotros leímos, nos encontramos a dice, los saduceos. Amén. Los saduceos era un grupo bien orgulloso.
¿Por qué? Porque los grandes sacerdotes, los sumos sacerdotes, en aquel tiempo eran saduceos, no eran fariseos, eran saduceos. Ellos tenían el favor de Roma, ellos tenían el favor del imperio, porque ellos no dudaban en cooperar con el imperio. Eran políticos, era como que Donald Trump se pusiera ahí ahora. Ellos eran políticos. Donald Trump hubiera sido un saduceo perfecto. Ellos eran orgullosos, eran ricos, tenían buena posición política, y ellos religiosamente tenían buena posición por los favores que le hacían a Roma. No eran muchos, pero eran poderosos. Entonces ellos decían que no había vida eterna. Ellos decían que no había espíritu. Ellos decían que no había resurrección. Por eso es que estos saduceos se acercan a Jesús y le hacen una pregunta capciosa. Ellos decían en su teología que era imposible en la ley, en la ley, encontrar la resurrección de los muertos. Nadie podía probarlo. Nadie podía probar que había vida eterna. Nadie podía probar que había espíritu. Esa era su forma de enseñar. Esa era la teología de ellos. Por eso es que se acercan a Jesús y le hacen esta pregunta bien capciosa. Le dicen: Jesús, en la ley, y es cierto, en la ley dice que si un hombre se casa con una mujer y muere y no han tenido ningún hijo, entonces, para que ese nombre no sea olvidado, su hermano se tiene que casar con ella y tener hijos para crearle un nombre a su hermano que murió. Amén. Entonces, esta mujer, que es un caso hipotético, gloria a Dios, ¿qué ocurrió? Que 7 hermanos se murieron. Ahora viene la resurrección, Jesús. Eso es tan tonto, Jesús. ¿Cómo va a haber resurrección? Ahora resucitan. ¿De cuál es esposa? Ellos dijeron: somos tan sabios, somos tan inteligentes. Y Jesús les dijo en la cara: están errando. Errando viene de error. Ustedes están en un error. Wow. Y le dice: y están en un error por 2 motivos. ¿Cuáles 2 motivos? Ustedes desconocen el poder de Dios, desconocen las Escrituras. Amén. Denle un aplauso al Rey. Gloria a Jesús. Aleluya. Ustedes desconocen las Escrituras, y el que desconoce las Escrituras desconoce el poder de Dios. Y dice Jesús: porque es que cuando resuciten no va a ser como es aquí. Allá en el cielo no es como aquí en la tierra, y ustedes no saben nada de eso. Amén. Yo, que vine del cielo, puedo hablarles de lo que hay en el cielo. Amén. Gloria a Jesús. Allá en el cielo no es como en la tierra. Van a ser como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. Así es que esa pregunta que ustedes me están haciendo no tiene ningún fundamento. No tiene pies, no tiene cabeza. Ustedes están equivocados, están totalmente errados. Gloria a Dios. Fue como un día que me puse a discutir con un muchacho que es polaco, y él me habló algo de la Biblia. Él es bien católico y me dice: es que en el libro de San Nicolás. Y le digo yo: ¿en cuál libro? Me dice: en el libro de San Nicolás. Y le digo: vea, mejor no hablemos ni una palabra más, que usted no sabe nada. Se enojó conmigo y no me volvió a hablar más, mi hermano. Pero yo no lo hice con esa intención, sino que me impactó tanto que yo le dije: ¿sabe qué, mi hermano? Mejor no hablemos ni una palabra, usted no sabe ni lo que está hablando. Jesús les dijo eso a los saduceos, a los orgullosos saduceos. Les dice en la cara: ustedes son unos tonticos, están errados. No conocen el poder de Dios. No saben que para Dios resucitar a un muerto es fácil. Amén. El que conoce el poder de Dios sabe, gloria a Dios, que nuestro Dios tiene poder, no solo para dar vida a los muertos, gloria a Dios, sino para levantarlos del polvo de la tierra, gloria a Dios. Amén. El que conoce el poder de Dios, mi hermano, el que sabe el poder de Dios, no le teme a nada, porque sabe que Dios puede hacer caminos donde no hay camino. Amén. Puede dar agua hasta de una peña, gloria a Dios, y puede vencer a los ejércitos de Faraón, gloria a Dios, con unas simples langostas y con unas ranas. No le basta más al Señor. Tremenda la palabra del Señor. Cuando el Señor tiene que atar a Satanás por 1000 años en el Apocalipsis, ni lo toca, manda un ángel, gloria a Dios. Amén.
Le dice un ángel, a mí me da asco, vaya usted lo amarra. Gloria a Dios, aleluya. Nuestro Dios es poderoso. Amén, es poderoso. Y le dice a los fariseos, vea las palabras que usó Jesús. Le dijo, cuando Dios le habló a Moisés, Jesús está citando la escritura, está citando el Éxodo, y ellos decían que con el Éxodo, el Deuteronomio, el Levítico, el Génesis, no se podía probar que había vida después de la muerte. Y Jesús les dice, ustedes no han leído que cuando se le apareció en la zarza, le dijo, yo soy el Dios de, amén, ¿de quién? De Isaac, de Jacob, amén, de Abraham. Y él dijo, yo soy, no yo era, yo soy, porque mi Dios es Dios de vivos, no de muertos, amén. Y si él está diciendo, yo soy el Dios de vivos, es porque hay resurrección de los muertos. Gloria a Dios. ¿Sabe qué hicieron los saduceos? Y se fueron corriendo. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor con pocas palabras los cayó, que hasta los fariseos, si estaban ahí, hubieran aplaudido de la alegría. Gloria a Dios. Amén. El que desconoce las escrituras va a errar. Amén. Dígale que está a la par. El que desconoce las escrituras se va a equivocar. Amén. El que desconoce las escrituras se va a equivocar. Amén. El que desconoce las escrituras se va a equivocar. Amén. Va a errar. Y el tema de hoy es, amén, error. Amén. Gloria a Dios. Destrucción. Muerte. Ignorancia, destrucción y muerte. El que ignora las escrituras se va a equivocar. Hay un tipo de ignorancia que es involuntario. Ustedes saben. Amén. Hay ignorancia que es involuntaria. Pero la ignorancia que es involuntaria no exime. Amén. Gloria a Dios. La ignorancia que es involuntaria no exime. Vea lo que dice en Levíticos 5, porque no es lo que yo digo, es lo que dice la palabra. Amén. Levíticos 5, 17 y 18. Amén. Levíticos 5, 17 y 18. Gloria a Jesús. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, o culpable, llevará su pecado. De nuevo lo repito. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin saberlo o sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Amén. Dice, aún cuando una persona que no sepa la ley y que no conozca la ley hiciera cosas en contra de la ley, es pecado, es culpable, lleva ese pecado. La ignorancia no exime. Delante de los ojos de Dios no exime. Y dice él, el verso 18, traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los del rebaño, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Amén. Dice, va a llevar un becerrito, y ese becerrito va a ser muerto porque él cometió un error por ignorancia. Amén. Pero tiene que morir alguien por eso. Amén. Es pecado delante de Dios, y aunque no supiera, no lo está eximiendo del pecado. Amén. Gloria a Dios. Dice en Proverbios 1:32, el desvío de los ignorantes los matará. Gloria a Dios.
Dice en Proverbios 1:32, el desvío de los ignorantes, ¿los qué? Los matará. Da tristeza, mi hermano. ¿Por qué yo estoy hablando hoy de ignorancia? Mi hermano, porque la Semana Santa, cuando usted ve lo que esa gente hace por ignorancia, cómo se crucifican por ignorancia, cómo caminan y se golpean la espalda por ignorancia. Ellos piensan que están agradando a Dios, y eso delante del Señor es abominación. Eso delante del Señor es detestable. Amén. Eso más bien es más culpa sobre cada uno de ellos por ignorancia. Involuntaria, yo no sé. Muchos quizás sí, involuntaria, pero eso no exime. Amén. Hay uno solo que quita el pecado del mundo y se llama Jesús. Amén. Denle un aplauso al Rey. Gloria a Jesús. Aleluya. Hay uno solo que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Hay un solo sacrificio que es agradable delante de los ojos del Padre. El sacrificio de Jesús. Como dijo el hermano Jonathan, consumado es. Amén. No hay nada más que hacerle al sacrificio de Cristo. Hecho está. Es suficiente para perdonar pecados. Usted no tiene que crucificarse. No tiene que darse con látigos. Eso es pura ignorancia. Amén. Pura ignorancia. Queriendo agradar a Dios, lo que hacen es desagradar. Aleluya. Gloria a Jesús. Pero Dios es bueno. Amén. Y dice en Hechos 17, en el verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Denle un aplauso al Rey. Gloria a Jesús. Amén. Él es bueno. Gloria a Jesús. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Usted vivió en tiempos de ignorancia alguna vez? Yo sí. Yo viví en tiempos de ignorancia. Yo me fui caminando desde mi pueblo hasta Cartago, allá donde había una virgen. Yo me fui caminando 3 días, mi hermano. Pero dice que Dios pasó por alto los tiempos de mi ignorancia. Y ahora Él manda, ¿qué cosa? Que nos arrepintamos, gloria al Señor. Lo único que Él pide es arrepentimiento, gloria a Dios. Él no pide que te crucifiques, Él no pide que te golpees, Él no pide que vayas a ver una imagen que está en una caja de vidrio, que lo que hace es aterrorizarnos. Cristo no está muerto, Cristo está vivo, gloria a Dios. Él está vivo. Y Él lo único que manda en este tiempo es que nos arrepintamos, gloria a Jesús. Mi hermano, la ignorancia no exime, no exime. Yo estuve leyendo cómo tomaron México, ese famoso Hernán Cortés, cómo Pizarro tomó Perú. Yo estuve leyendo esa historia, mi hermano. Qué triste cómo se aprovecharon de la ignorancia de los nativos, cómo se aprovecharon de la bondad de los nativos. Amén. Esos hombres eran unos guerrilleros, eran unos asesinos, eran malvados. Y aquellos pobres nativos en un principio pensaban que eran centauros, que eran dioses. Amén. Y querían complacerlos. Y no sabía que eran asesinos. Gloria a Dios, que iban a hacer matanzas, que iban a traer enfermedades, iban a traer destrucción. Amén. Ellos se aprovecharon de su ignorancia. Pero ¿sabe qué? La ignorancia no exime. Igual se murieron. Amén. Gloria a Dios. El que no quiera aceptar el evangelio de Jesucristo, el que no quiera escuchar la palabra de verdad, no lo va a eximir ninguna otra cosa. Amén. El único que salva es Jesucristo. Gloria a Jesús. Él es bueno. Gloria al Rey. Amén. ¿Se anima a darle otro aplauso a Jesús? Aleluya. Pero mi hermano, hay una ignorancia que es peor. Hay una ignorancia que es peor. Y es la ignorancia voluntaria. Amén. Hay ignorancia involuntaria y no exime. ¿Cómo será la ignorancia voluntaria? Vea en Oseas 4, yo lo voy a leer. Ustedes conocen muy bien este texto, gloria a Jesús. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia,
ni conocimiento de Dios en la tierra, perjuran, mienten, matan, hurtan, adulteran, gloria a Dios, homicidio tras homicidio, por lo cual se enluta la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contiende ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Dice, caerás por tanto en el día y caerás también contigo, profeta, de noche, y a tu madre destruiré. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Amén. ¿Por cuanto qué? Desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Dice, Israel desechó el conocimiento. Israel se olvidó de Dios. Amén. Hay ignorancia que es voluntaria. Amén. Vea, yo estaba leyendo la historia de un señor que se llama Ignas. Ignas vivió allá por el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII. Vivió este señor que se llamó Ignas. Él era un asistente en el Hospital General de Austria. Austria es la capital de Viena. Estamos hablando de Europa. Amén. No estamos hablando de allá, de donde yo nací, no. En Europa, en Viena, en el Hospital General, a mediados del siglo XVIII. No hace tanto de eso. No hace tanto, casi que es el cumpleaños mío, mi hermano. No hace tanto. Ahí estaba de asistente un muchachito que se llama Ignas, en el lugar donde las mujeres daban a luz. Amén. ¿Cómo se llama eso? ¿En qué es? En el, sala de partos. Ahí estaba. Él estaba de asistente. Y sucede, mi hermano, que en la sala de parto se morían aproximadamente el 40% de las mujeres. ¿Usted sabe? ¡Qué barbaridad! Casi que de cada 2 mujeres que entraban a tener un bebé, una se moría porque le daba una fiebre terrible, y se morían. Casi el 40% de ellas, era un porcentaje altísimo. Este muchachito, Ignas, empezó a observar y hacer observaciones. En aquel tiempo no se sabían lo que eran los microbios, no se sabían, Pasteur no había hecho sus descubrimientos, no se sabía nada de eso. Él empezó a hacer observaciones y él miró cómo en la sala número 2 el porcentaje de muertos era mucho menor que en la sala número 1. En la sala número 1 atendían los doctores, amén, los jefes de él, los doctores. Y en la sala número 2, ¿sabe quién atendía? Las parteras. Y a las parteras no se le morían tanto las mujeres como a los doctores. Entonces él empezó a hacer muchas observaciones y la conclusión a la que él llegó es que los doctores hacían autopsias, trabajaban con muertos y con otras personas enfermas, y así, sin cambiarse la ropa y sin lavarse las manos, iban a atender un parto. Entonces, de lo que se había muerto aquel muerto, se lo llevaban y se lo pegaban a la pobre señora. Gloria a Dios. Él se dio cuenta de eso, pero él no lo sabía explicar, porque no se habían descubierto lo que eran los microbios, ni las bacterias, ni las infecciones, nada de eso se había descubierto todavía. Pero él dijo, ¿sabe qué? Si uno se lava las manos con una solución que él hizo de cloro y de otras cosas, si uno se lava las manos con eso, se va a morir menos la gente. Y él lo propuso, y lo hicieron. Se lavaron las manos. De un 40%, ¿sabe a cuánto descendió la tasa de mortalidad? A un 2%. Un éxito tremendo. ¿Sabe qué pasó con Ignas? ¿Sabe qué pasó? Lo despidieron. Se quedó sin trabajo. Él murió enfermo mental, solo, incomprendido. Porque los doctores eran tan orgullosos, amén, que a pesar de la evidencia, ellos prefirieron vivir en la ignorancia. Amén. Hay una ignorancia que es voluntaria. Amén. Denle un aplauso a Jesucristo. Gloria a Jesús. Hoy
A este IGNA se le conoce como el padre del control de las infecciones monosocomiales. Es reconocido científicamente por sus investigaciones. El higiene de las manos es considerado la piedra angular en la prevención de las infecciones en los hospitales. Amén. Es la piedra angular en los hospitales. Gloria a Dios. Lo que en aquel tiempo fue desechado, él terminó solo, incomprensible. Hoy día es igual. Gloria a Dios. En el ámbito espiritual es igual. Amén. Gloria a Jesús. Jeremías 5, 30, 32 dice: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizan mentira. Los sacerdotes dirigen por su mano, y mi pueblo así lo quiere. Amén. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? En el tiempo de Jeremías, dice Jeremías, hay algo espantoso que está pasando en la tierra. Hoy podríamos decir, hay algo espantoso que está pasando en la iglesia. Cosa horrenda está pasando en la iglesia. Los profetas profetizan mentira. Amén. Usted se le para enfrente a un profeta y el profeta te dice: estás bien, vas para el cielo, vas a tener prosperidad, y usted sabe que está en pecado, que no está diezmando y que va para el infierno. Pero el profeta te dice: estás bien, estás en bendición, gloria a Dios, y vas a ser muy próspero. Cosa espantosa y fea es hecha, dice Jeremías. Los profetas profetizan mentira. Los sacerdotes lo que hacen es dirigir por su mano. O sea, hoy en día diría, los pastores los que hacen es dirigir a la iglesia para beneficiarse ellos. Amén. Los profetas profetizan lo que quieren. Los pastores dirigen como ellos quieren a su propio beneficio. Y lo peor y lo más feo es que mi pueblo así lo quiere. Amén. No es que son ignorantes, no es que no saben, es que así lo quieren. Así les conviene. Amén. Pero dice Jeremías, viene un fin. Amén. Viene uno que no puede ser engañado. Viene uno al cual no se le puede mentir. Un día esos profetas, un día esos pastores se van a parar delante de aquel que compró la iglesia con su sangre. Amén. Hoy lucran con su nombre. Hoy se benefician con el nombre de Jesús. Hoy se llenan los bolsillos con el nombre de Cristo. Amén. Pero viene un fin. ¿Y qué haréis entonces? Dice Jeremías. Amén. Porque todo hombre comparecerá un día delante de la presencia del Señor. Usted tiene que pararse un día delante del Señor. Y yo un día le voy a dar cuentas al Señor por esta noche que prediqué en este lugar. Si dije la verdad o si no dije la verdad. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Mi hermano, este movimiento mundial que hay de autoproclamados apóstoles y autoproclamados profetas. Amén. Llenos de deseo de orgullo, llenos de deseo de dinero. Gloria a Jesús. Es algo terrible. Es algo terrible y vergonzoso. Usted ve que esta gente que se autoproclaman apóstoles y se autoproclaman profetas tienen un factor en común. Son bien orgullosos. Son bien arrogantes. Amén. Y todos andan buscando la prosperidad económica. Gloria a Jesús. Amén. Y la iglesia así lo quiere. Ignorancia voluntaria. Amén. Gloria a Jesús. Denle un aplauso al Rey. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 2:2 que hay una iglesia que es la de Éfeso. Amén. Vamos a ver lo que dice el Señor ahí. Le dice a Éfeso: tú has probado a los que dicen ser apóstoles y los has hallado ¿cómo? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstol y no lo son, y los has hallado ¿cómo? Mentiroso. Gloria a Dios. Ellos han probado. Hay una manera de probar a los que dicen ser apóstoles. La iglesia primitiva tenía sus maneras, sus formas de probar a los que decían ser apóstoles, y los han hallado ¿cómo? Mentirosos. ¿Y qué hace Cristo? Está elogiando a esta iglesia. Le está diciendo a Efeso: está bien lo que ustedes hacen.
Ustedes hacen un arduo trabajo. Y aparte de hacer un arduo trabajo, prueban a aquellos, gloria a Dios, que dicen que vienen en mi nombre. Los prueban y encuentran que son falsos, que son mentirosos. No tienen nada de malo en probar a aquellos que se dicen ser apóstoles, en probar a aquellos que se dicen ser profetas. No tienen nada de malo en probar a aquellos que dicen ser pastores. No tienen nada de malo. Es más, Dios está elogiando a esta iglesia por eso. Amén. No está mal, pero usted sabe cómo se prueban los que dicen ser apóstoles. Amén. Sabemos. No sabemos. Amén. La ignorancia no exime. Amén. Porque hay ignorancia que es voluntaria. La iglesia prefiere el show que estudiar la palabra de Dios. Sí. Preferimos una buena película antes que un buen estudio bíblico. Ignorancia voluntaria. Claro que hay maneras de probar a los que dicen ser apóstoles. Amén. Una cosa que es peligrosísima, mi hermano, desde un principio de este movimiento, desde que esto empezó a salir, hay una cosa que a mí me daba miedo. Pero por dentro yo no sabía, esto es malo, esto es bueno, Señor, pero a mí una cosa que me da miedo es esto, que la Biblia está cerrada, la Biblia está completa, amén. Más bien Apocalipsis dice que se le va a quitar del libro de la vida aquel que le agregue o le quite a esta palabra, amén. La Biblia es un canon cerrado, está perfecta, amén, está completa, no hay nada que agregarle, no hay nada que decirle. Y yo decía, bueno, ¿y estos apóstoles que están saliendo? Si nosotros dice la Biblia que estamos fundamentados en el fundamento ¿qué? Apostólico. Ya el edificio se ha edificado, ya la iglesia se ha edificado sobre el fundamento apostólico y ahora salen otros apóstoles. Y entonces la doctrina que ellos van a dar, ¿es doctrina apostólica o no? Porque si es doctrina apostólica, hay que sumársela al canon. Hay que sumársela al canon. Amén. Si son apóstoles, si es doctrina apostólica, pues hay que sumársela a la Biblia. Y ellos lo que andan buscando es eso, exactamente eso, ellos lo que andan buscando, autoridad. Ya no les bastó con ser pastores, no les bastó con ser misioneros, no les bastó con ser siervos de Dios, ellos necesitan más autoridad para enseñorearse de la iglesia. Amén. Entonces salieron estos autoproclamados apóstoles y el miedo que a mí me da, el miedo que me da es que el día que digan que su doctrina es igual a la Biblia, es doctrina apostólica, no está muy largo eso, y quizás lo vamos a ver, amén, gloria a Dios. Así nació el libro del Mormón, así han nacido muchas sectas, libros que han surgido y que han estado al mismo nivel de la Biblia, según ellos, amén. La iglesia está en mucho peligro, que buscando coberturas. Entonces, si yo tengo la cobertura de un hombre, ya no tengo que buscar al Espíritu Santo, porque ese hombre es mi cobertura. Cuando entendemos que es el Espíritu Santo el que vino a arropar a la iglesia, amén, a dirigir la iglesia, a cubrir la iglesia. Gloria a Jesús. Es peligrosísimo. Este movimiento es muy peligroso. Dice en Salmos 11:3, si fuera destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Salmos 11:3, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Amén. Si los fundamentos son destruidos, si los fundamentos apostólicos sobre los cuales la iglesia se ha levantado desde que Cristo se fue, son destruidos, son movidos, son cambiados, dice, ¿qué va a hacer el justo? Este movimiento es bien peligroso, pero mi pueblo así lo quiere. Cualquiera, mi hermano, se levanta cualquiera y dice que es apóstol, amén, y hay un montón de gente que lo sigue, porque mi pueblo así lo quiere. Gloria a Dios. Y hay un montón que se están levantando de falsos. Gloria a Jesús. Mi hermano, el triste avance del ecumenismo en la iglesia cristiana, ¿sabe a qué se debe? A la ignorancia de la iglesia. El triste avance del ecumenismo. Nunca me imaginé el día en ver evangélicos
comulgando con el Papa en Roma. Nunca me imaginé ver ese día. Y se ven líderes de iglesias grandísimas, cristianas, comulgando con el Vaticano. Gloria a Dios. Una iglesia que invoca a los muertos. La iglesia cristiana invoca a los muertos. Dicen Deuteronomios 10, 18, en Deuteronomio 18, 10 y 12, que invocar a los muertos es abominación a Dios. Amén. ¿Y qué es lo que invocan? A los santos. ¿Y qué son los santos? Muertos. Se murió el Papa hace poco. ¿Cómo se llama este Papa que se murió? Se murió Juan Pablo. Eso es un muerto. Por todo lado es un muerto. Pues ya lo van a hacer un santo y ya van a estar invocando a un muerto. Invocando muertos, invocando santos. Una práctica abominable delante de los ojos de Dios. Amén. ¿Qué comunión tiene la iglesia de Cristo con eso? Pero hay una cosa que se llama el ecumenismo. El ecumenismo es que todos somos hermanos, que hay que buscar lo que nos une, que hay que hacer puentes, que no hay que dividir. Ese es el ecumenismo. Gloria a Dios. Y la iglesia está cayendo en eso por ignorancia. Gloria a Dios. ¿Qué comunión tiene la iglesia cristiana con la idolatría? Amén. Si se sabe que hacer un muñeco de madera, ponerle unos clavos, eso no tiene poder, eso no habla. Amén. Una iglesia que anda en idolatría total y que lleva al pueblo a la idolatría. ¿Qué tiene el pueblo cristiano que estarse mezclando con eso? Y increíblemente, el ecumenismo está avanzando en la iglesia cristiana a pasos agigantados. Nunca creí ver ese día. Lo estamos viendo. Líderes como el caso de una revista Selecciones que leímos hace como 12 años. Este predicador, ¿cómo era que se llamaba? Billy Graham. Billy Graham escribió en la revista Selecciones hace como 12 años atrás y dijo: Juan Pablo II es la conciencia del mundo cristiano moderno. Así escribió él. Impactante. Estamos hablando de Billy Graham, el máximo predicador evangélico de los tiempos modernos, que diga que el Papa es la conciencia del mundo cristiano. Pero mi pueblo así lo quiere. Y dicen Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, porque desechaste mi palabra, yo voy a desechar a tus hijos, dice el Señor. Amén. ¿Cuál es el resultado de la ignorancia, tanto en el mundo natural como en la iglesia? ¿Cuál es el resultado de la ignorancia? Produce inefectividad, produce muerte. La ignorancia produce inefectividad y produce muerte. Vamos a decirlo de otra manera. La ignorancia produce esterilidad. ¿Sabe lo que es estéril? Un cristiano estéril es porque es un cristiano ignorante. Amén. Un cristiano muerto es porque es un cristiano ignorante. Yo le pregunté a un militar, amén, yo le decía: ¿en qué radica la efectividad de un soldado? Amén. Porque yo sabía lo que me iba a responder, pero yo le pregunté siempre. Este muchacho está retirado y yo le pregunté: ¿en qué radica la efectividad de un militar? Y él me dijo: en el conocimiento que tenga de sus armas. Wow. La efectividad de un soldado radica en el conocimiento que él tiene de sus armas. ¿Cierto? Él me dijo: un soldado es capaz en la oscuridad, afuera, en la oscuridad total, él es capaz de coger esa ametralladora, hermano, y desarmarla en piezas y volverla a armar. Dice: de eso depende su vida. Dice que él conoce el cuchillo donde lo anda, él sabe exactamente dónde está y el filo que tiene y para dónde está el filo. Porque la efectividad de un soldado depende del conocimiento que tenga de sus armas. Amén. Usted vio cuando David iba a enfrentar a Goliat. Le dijo Salomón: aquí están mis armas, aquí está mi armadura, aquí está mi espada, y le puso esa ferretería encima.
Y David dijo, no, yo con esto no es para mí. Yo no conozco estas armas. Yo conozco las piedritas, yo conozco la onda y yo conozco al Dios vivo, al cual este incircunciso acaba de retar. Yo eso es lo que conozco, amén. Yo conozco mis armas y yo conozco al Dios y yo sé el poder que Él tiene, amén. Porque la efectividad de un soldado está en lo que usted conoce sus armas. ¿Conoce usted las armas de su milicia? Usted es un soldado. ¿Conoce la oración? ¿Ora? Porque la efectividad de un soldado depende del conocimiento que tenga de sus armas. ¿Ora? ¿Sabe cuáles tipos de oración hay? ¿Ayuna? ¿Sabe cuáles tipos de ayuno hay? ¿Para qué sirven? ¿Lee la palabra? ¿Conoce las escrituras? Mi pueblo perece porque le falta el conocimiento y porque desecha el conocimiento. A la iglesia no le interesa la oración, no le interesa el ayuno, no le interesa leer la Biblia, y esas son las armas del cristiano. Y si nosotros no conocemos el armamento, no sabemos usarlo, imagínense, mi hermano, que usted esté conmigo. Vamos a hacer un caso bien bonito, ¿ok? Estamos nosotros en peligro de muerte, usted y yo, y hay un jet último modelo. Usted lo maneja, yo lo manejo, porque en igual de los dos casos nos vamos a matar, ¿verdad? De nada nos sirve tener un jet último modelo o un helicóptero Apache, ¿verdad? Usted ha visto helicópteros Apache, casi solo le falta hablar. De nada nos sirve tener un Apache o tener un jet si no sabemos usarlo. ¿De qué le sirve tener usted la oración, que es el arma más poderosa a la cual Satanás le teme si usted no la usa? ¿De qué le sirve? ¿Con qué detuvo Jesucristo a Satanás en todo momento? La palabra dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La palabra dice, la palabra dice, la palabra dice. Cuando contendía el arcángel con Satanás, ¿cómo le dijo? El Señor te reprenda, Satanás, el Señor te reprenda, y de ahí no pasó, amén. Porque Él sabe el poder que tiene la oración. La iglesia tiene el arma más poderosa que hay sobre la faz de la tierra y el arma menos usada sobre la faz de la tierra. Si empezamos a orar, esta iglesia tiembla. Amén. Si empezamos a orar, las cosas van a cambiar, porque la oración tiene poder. Amén. El brazo de Dios se mueve en la oración, gloria a Dios. Ni hablar del ayuno, ni hablar de la lectura de la palabra. Un cristiano que conoce la palabra es un cristiano indestructible en el mundo espiritual, gloria a Dios. No le teme a nadie, no le teme a nada. Se le puede parar el que sea de frente. Si usted conoce la palabra de Dios, amén, va a ser como Jesús hizo con esos saduceos, calladito los deja, gloria a Dios. Si conoce la palabra, si conoce la palabra. Pero mi pueblo perece porque le falta el conocimiento. Y dice el Señor: y por cuanto desechan el conocimiento, yo desecho sus hijos. Y usted va a ver en la iglesia cristiana lo que está pasando con los hijos de los cristianos. Porque el cielo y la tierra pasan y la palabra no pasa. Si es palabra de Dios, se va a cumplir, amén. Gloria a Jesucristo. Gloria al Rey. Dele un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Mire, mi hermano, el que desconoce las escrituras será fácilmente engañado, ¿cierto? El que desconoce las escrituras será fácilmente engañado. Una cosa tiene el ignorante. Una cosa tiene el ignorante, que se admira de todo. El ignorante, wow, tremendo hombre de Dios. Vamos para que vea, tremendo hombre de Dios. Tremenda mujer, uy, qué mujer de Dios. Porque el ignorante se admira de todo. En mi país decían: el que no ha visto altar, en cualquier horno viejo se persina. Amén.
que no ha visto altar, en cualquier horno viejo se persigue. Amén. El ignorante se admira. Por eso es que cualquier hombre que se pare dice: yo soy apóstol, yo tengo cobertura, yo te profetizo. ¿Y qué hace el ignorante? Yo te bendigo. Esa sí está buena. Yo te bendigo. Qué vergüenza. O sea, que Dios lo bendiga y lo cuide a usted y lo guarde. Que Dios, amén, me bendiga a mí también. Yo ocupo la bendición de Dios. Que le voy a dar la bendición a nadie. Yo la ocupo, gloria a Dios. Pero el ignorante se asombra, gloria a Dios. El Espíritu Santo, Él te enseñará todas las cosas, amén. Dice en Juan 16:13 que el Espíritu Santo nos guiará ¿a dónde? A toda verdad. Amén. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Dice la Biblia que si nosotros pedimos el Espíritu Santo, el Señor nos lo va a dar, amén. Pero para pedir el Espíritu Santo hay que orar. Amén. Hay que ponerse de rodillas ahí en las mañanitas y decirle: Señor, necesito tu Espíritu Santo. Él nos guiará a toda verdad. Y si el Espíritu Santo nos está guiando, ¿quién nos va a confundir? ¿Quién nos va a engañar? Gloria a Dios. Dice en 2 de Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En una predicación de Gigi Ávila decía: es muy fácil ser un predicador perfecto. Yo me quedé, wow. Y dice: muy fácil ser un predicador perfecto. No se salga de la palabra. Si usted predica la palabra, su predicación va a ser perfecta, porque la palabra de Dios es perfecta. Es cuando nos salimos de la palabra de Dios que entramos en mucho error. Amén. Porque aquí dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que tenemos que predicar, lo que tenemos que enseñar, lo que tenemos que conocer es la palabra de Dios. Amén. Ninguna otra cosa. Dice en Juan 8:31: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os va a hacer libres. Amén. Lo que nos hace libres es permanecer en la palabra, porque la palabra es la verdad. Gloria a Dios. La palabra de Dios tiene el poder de libertarte de la mentira del error, de la mentira del engaño. Gloria a Dios. La palabra de Dios tiene ese poder. Tiene el poder de limpiarnos, de lavarnos, de libertarnos, de liberarnos. Amén. La palabra de Dios tiene ese poder. Gloria a Jesús. Lo que debemos enseñar es la palabra de Dios. Gloria a Jesús. La palabra fue el arma que usó Jesús. La palabra es el arma que el enemigo teme. La palabra te dará fe para creer en el poder de Dios. Amén. Porque Romanos dice en 10:17: la fe viene ¿por dónde? Por el oír. ¿Y el oír? Bachata. A Romeo Santos. No. La fe para creer en Dios, que Dios es poderoso, es raíz. Amén. ¿Por qué? Porque desconocéis la palabra y desconocéis el poder de Dios. Pero cuando conocemos la palabra, dice: la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios nos edifica y nos da fe. Gloria a Jesús. La palabra del hombre no. A veces vamos a una predicación. Yo a veces oigo predicaciones lindísimas. Y al final yo no sé ni de qué estaba predicando, pero sí estaba linda. Gloria a Dios. Qué predicación más requete bonita, más profunda. ¿Y de qué predicó? No me acuerdo, pero ya se la pongo para que usted oiga. Porque la palabra de nosotros, la palabra de los hombres a veces es suave a nuestros oídos, ¿verdad? La de Dios cambia, la de Dios transforma, la de Dios permanece, la de Dios nos afecta. La palabra de Dios hace algo en nuestra vida. Amén. Es la que discierne nuestro corazón. La palabra del hombre, hay palabra muy linda. Yo sé que sí, preciosa. Hermano, yo oigo gente predicando y yo digo: Señor, yo quisiera predicar un cuartico de lo que predica ese Señor, pero no me acuerdo ni qué dijo al final. Amén. Dice la Biblia: es cuando habléis, aunque sean 2 palabras,
pero con el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Buscad el conocimiento, mi hermano, el conocimiento con amor. Con amor. El más excelente conocimiento es el amor de Dios. Amén. Dice en Efesios 3:19, ya casi vamos a estar cerrando. Efesios 3:19. Gloria a Jesús. Vea lo que dice tan lindo ahí. Gloria a Jesús. Te adoramos. Efesios 3:19. Amén. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Qué excede a todos los conocimientos? El amor de Cristo. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice que el máximo conocimiento es conocer el amor de Cristo. Amén. Cuando conocemos el amor de Cristo, podemos llevar el evangelio con amor. Gloria a Dios. Qué lindo. El conocimiento sin amor es vanidad. Ya, 1 Corintios 1:9. Ya qué tremendo. 1 Corintios 1:9. Te adoro, Jesús. 1 Corintios 8:1 dije, ¿verdad? Primera de Corintios 8:1, amén. Dice, en cuanto a sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. O sea, eso no es nada, pero dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Amén. El conocimiento solo, ¿qué hace? Envanece. Por eso es que Salomón dijo que él buscó todo el conocimiento y al final dijo, vanidad de vanidades, esto es pura vanidad, porque estaba viejito. Entonces él hablaba así como sin dientes. Vanidad de vanidades, todo esto es vanidad. Yo busqué el conocimiento, me metí, investigué todo y descubrí todo y al final me di cuenta que vanidad, todo es vanidad. Dijo, nada sirve para nada en esta vida, ya viejillo. Y después de todas las tortas que hizo Salomón estaba, pero cuando escribió Eclesiastés que se moría. Por eso él habla de esa manera, pero aquí dice que es que el conocimiento envanece. Amén. El amor edifica. Por eso tenemos que buscar la fórmula perfecta. Y esa está en Filipenses. Voy a buscar yo primero a ver si no está. Filipenses 1:9, mi hermano. Ya vamos a concluir. Amén. Filipenses 1:9, vea qué lindo. Y esto pido en oración, dice Pablo, qué lindo, el Espíritu Santo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto, de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Dice que él pedía en oración una cosa. Dice que abundéis más y más en ciencia, en conocimiento y en el amor. Amén.